Ok, bueno, ahora sí estamos grabando, así que arrancamos. Como les decía recién, que no quedó grabado, lo repito, hubiera estado bueno que vean el video de Merton antes de la clase de hoy, pero bueno, como entiendo que están en épocas de parciales y se complica seguir con el día a día, voy a hacer algunas cuestiones que tienen, voy a nombrar algunas cuestiones básicas de la teoría de Merton, como para que después las vayan hilando cuando repasen esta clase. Pero bueno, básicamente estamos hablando de una etapa de la teoría funcionalista, digamos, que es más o menos a partir de los años 50 que empiezan a surgir estas ideas de la estructura social y de la idea de la función social dentro de la estructura. El padre, digamos, de la teoría funcionalista de Parsons, pero Parsons tiene una mirada más positivista, digamos, va a tomar esta idea del positivismo del desvío individual, del desvío a partir de las personas que no se adaptan al sistema, va a pensar en esta cuestión de la integración social como una cuestión que tiene que estar estable, digamos, o lo más estable posible para que el sistema social esté en equilibrio. A partir de esa teoría, digamos que les digo a grandes rasgos que tiene que ver con la teoría funcionalista, Merton va a tomar esta idea de Parsons, pero va a pensarlo más como una cuestión durkheimiana, digamos, ¿no? Lo va a tomar más desde el lado de cómo lo pensaba Durkheim, a la función, ¿se acuerdan de cuando vimos Durkheim? A la función social, por ejemplo, del delito, ¿no? Del delito como hecho social, ¿no? Pensando en esta cuestión que a Durkheim le resulta normal y no patológico, como podría ser pensado desde el lado de Parsons, Merton va a establecer la relación entre estructura social y estructura cultural. Y dentro de esa relación va a buscar una explicación que dé cuenta de por qué no está en ese equilibrio del que habla Parsons, que supuestamente es posible, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros no les voy a volver a dar toda la clase de Merton, pero estaría bueno que lo vean después en el video. Tomamos esta idea del funcionalismo, digamos, que es de esta época en la que hay una respuesta o un intento de respuesta al sistema capitalista que está en crisis, que ya pasó por la crisis del 30, digamos, como una etapa en la que se puso en jaque el sistema capitalista y en donde hay muchas cuestiones que se están revolucionando, digamos, ¿no? Entonces, ante esta situación revolucionada a nivel de la estructura social y del sistema, Merton va a buscar formas de explicar cómo se puede hacer para que esta tensión que existe entre la estructura y la cultura se disminuya lo más posible, digamos, ¿no? Esta tensión va a tener que ver con los fines y los medios a los que queremos llegar, digamos, como parte de la cultura social, y como los fines son homogéneos, pero los medios son heterogéneos, existe esta tensión que Merton va a desarrollar y va a buscar formas de repensar cómo hacer para que esa tensión disminuya, ¿no? Bueno, en función de esto y repensando también los autores que vienen viendo desde las teorías de la Escuela de Chicago y de Sutherland, en donde, por ejemplo, el delito era tomado como síntoma de desorganización social para la Escuela de Chicago, o frente al concepto de organización y asociación diferencial de Sutherland, y a partir de pensar en que los comportamientos criminales son heterogéneos, con toda esta idea también de socialización, de interaccionismo simbólico, todo esto que seguramente vieron cuando vieron
Sutherland y Escuela de Chicago, las subculturas criminales van a tomar, digamos, van a retomar un poco todo este bagaje de conceptos y de teorías, se van a formar también dentro de lo que es la Escuela de Chicago y dentro de lo que es el funcionalismo, pero se van a centrar, digamos, en el análisis en las cuestiones más bien de relaciones de pandillas o relaciones de los jóvenes en el contexto de situaciones criminales, ¿no? Una de las cuestiones que también trabaja Merton, que tiene que ver con la respuesta en el que el Estado puede dar una respuesta a esa tensión entre la estructura y la cultura, tienen que ver con, con la idea del estado de bienestar, ¿no? Que es como una salida posible que se encuentra en ese momento para que el sistema capitalista continúe, ¿no? Funcionando como tal. Entonces, los teóricos de las teorías de las subculturas criminales, que uno de los que podríamos pensar como ideólogo puede ser Sutherland, por ejemplo, que también menciona el crimen no como oposición a valores, sino como adecuación de otros diferentes, por esta cuestión de los contactos diferenciales, de la asociación diferencial, que también va a decir que no es que no hay organización social, sino que se encuentra de diferentes formas o que se plantean organizaciones diferentes a partir de cómo la cultura interviene, o va a decir Sutherland más bien el aprendizaje, el proceso de aprendizaje interviene en la formación de las personas. Y después también están Robert Park y Jauquetz, que son más de la parte de la Escuela de Chicago, digamos, anteriores a la teoría de Sutherland. Pero después, bueno, tenemos a Walter Ruckles, que escribió Delincuencia Juvenil en 1932, que habla de los buenos y los malos muchachos, digamos, de acuerdo a lo que ellos interpretan como valores morales, sociales, individuales, que son preponderantes en aquel momento en la sociedad, y cómo hay personas que se adaptan o no a estos valores. Después está White también, que escribe La Sociedad de la Esquina en 1943, y que va a relacionar esta cuestión de la estructura social, pero más que nada pensándolo en los barrios bajos de Chicago, y que va también a pensar en esta cuestión de que hay jóvenes que son los jóvenes de la calle y los jóvenes de las escuelas, digamos, ¿no? Que también apunta a lo que Merton trabaja con respecto al sueño americano y a la idea de que todos tenemos los mismos fines a los que queremos alcanzar. Y después está Cohen, que es uno de los, es el autor principal que nosotros tomamos y trabajamos en esta clase, con la que van a trabajar más en profundidad con Nye, pero bueno, básicamente lo que va a trabajar Cohen va a tener que ver con lo que nosotros vamos a entender o lo que va a intentar profundizar, digamos, es esta idea de cultura, subcultura y subcultura criminal, ¿no? Entonces, para pensar en esto y retomando un poco esto que yo les estoy diciendo, que tiene que ver con la relación entre estructura y cultura que hablaba Merton, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? ¿No? Yo, antes de que Nay hable y cuente un poco la cuestión de Cohen, perdón, quiero que trabajemos un poco en qué estamos hablando o qué pensamos cuando hablamos de cultura, o de qué están hablando estos autores cuando hablan de cultura. Como sé que seguramente no los leyeron, pensemos así entre todos como una lluvia de ideas en qué pensamos de cultura cuando hablamos de cultura, de qué estamos hablando. Para mí, cuando uno habla de cultura, son de las, digamos, no me sale la palabra, pero las cosas comunes que se hacen en un pueblo determinado, digamos, las actuaciones comunes, la costumbre.
de un pueblo determinado en un momento determinado. Sí, muy bien, podríamos pensar que son códigos, por ejemplo. Sí, Códigos decía códigos morales y jurídicos, creo, y además valores compartidos, las costumbres, el lenguaje, no sé, puede muy ser la bien, moneda también, las muy bien creencias. también. Muy bien, las creencias, los prejuicios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Tradiciones también. Tradiciones, muy bien. Costumbres, tradiciones. Ideas también puede ser que, ideas hasta política, económicas también podría llegar a ser. Sí, porque puede haber identidades culturales, ¿no? Que tienen que ver por ahí con cómo nos paramos ideológicamente frente a algo, ¿no? Y si pensamos entonces en que esto es la cultura, ¿qué será la subcultura? A mí se me ocurre que puede ser como una nueva cultura que al mismo tiempo toma disposiciones de otras culturas y las mezcla en una nueva. Muy bien, Nair. Muy bien. ¿Alguien más se le ocurre algo? Algo Hago un paréntesis. inferior a la cultura. ¿Algo inferior se te ocurre que puede ser algo inferior? Ok. Y los que están como marginados podría ser, no sé. ¿Puede ser la cultura que responde a un grupo más chico, capaz? Exacto, sí, a un subgrupo, ¿no? Como que la cultura por ahí está más ligada a la estructura, a la cuestión más amplia, más grande, quizás pensando en términos de Durkheim, tiene más que ver con esta conciencia colectiva de la que hablaba Durkheim, ¿no? Como algo que nos agrupa, que nos identifica, que nos iguala en un punto. Y la subcultura quizás tiene más que ver con algo que está ligado a algo más chiquito quizás, o más agrupado, o más pequeño, o que también requiere de ciertos valores, de ciertas identidades, de ciertos códigos que son compartidos, pero que no necesariamente tienen que ver con la cultura dominante, ¿no? O sea, que puede estar la cultura dominante interviniendo en esa relación con los valores de la subcultura, pero en donde solamente los que son parte de esa subcultura comparten, ¿sí? O sea, que puede haber códigos que ellos elijan de la cultura dominante, pero que está elegido por ese subgrupo, ¿sí? Y que a veces son contracultura, digamos, ¿no? No siempre son compartidos esos valores, sino que pueden ser contraculturales, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y si hablamos entonces hablamos de cultura, hablamos de subcultura, ¿qué serán las subculturas criminales? ¿Qué tendrán de particulares las subculturas criminales, ¿no? Porque si entendemos qué es la cultura, entendemos qué es la subcultura, bueno, ¿qué función cumple la subcultura criminal? Pensando en voz alta, o sea, no podemos decir que si la subcultura es, digamos, como un desprendiente de esa cultura general que comparte un determinado grupo de personas más reducido que la sociedad en sí, sería como aquella subcultura que profesa, digamos, supongo, los beneficios de cometer delitos, eh, las ventajas que tiene respecto a comportarse, a actuar de acuerdo a lo que establezca la ley o lo que establezca, digamos, la cultura en sí. Exacto, muy bien. En donde el crimen o el delito, digamos, es el participante, digamos, de esa cultura, digamos, ¿no? Que si no, no sería criminal, ¿no? Si lo pensamos en términos de Sutherland y pensando en la teoría de Sutherland, también acá se puede explicar desde las cuestiones favorables al delito, ¿se acuerdan cuando vieron Sutherland?
de esta predisposición a las cuestiones que tienen más que ver con lo favorable del delito que con lo desfavorable, digamos, ¿no? Esto que le encuentran provecho, digamos, a la cuestión criminal o a ser parte de esta cultura criminal, porque es más favorable, digamos, los beneficios que pueden conseguir que si fueran parte de la cultura dominante, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, está bueno Delphi, que perdón. Sí. Hay una compañera que levantó la mano. Quiero hablar. Ah, sí, perdón. Nair. Sí, tenía una duda. Cuando hablamos de subcultura criminal, estamos diciendo que, o sea, primeramente como una cultura criminal, que es la dominante, y estas subculturas, si bien pueden tomar ciertas prácticas de esta cultura dominante, ¿tienen otras prácticas criminales? ¿O es que No. subcultura criminal es justamente ir en contra de la cultura en general, digamos? Sí. Sí, no hay una cultura criminal dominante y una subcultura que no es dominante. Lo de subcultura tiene que ver con esto que decía Ana, creo que era, que lo decía, que son grupos, digamos, son subgrupos, ¿no? Como un conjunto dentro de otro conjunto, digamos, ¿no? El conjunto más grande tiene que ver con la cultura dominante es una, digamos, ¿no? Es como la conciencia colectiva de la caga de Durkheim, y la subcultura es como estos subgrupos que algunos pueden ser criminales y otros no, digamos, ¿no? Pero no es que hay una cultura criminal y algunos que se adaptan o no a esa cultura criminal, ¿sí? Bueno, para darle la palabra a Anay, les digo que para pensar en esto está bueno este juego que yo hice recién, ¿viste? Como ir y volver entre Durkheim, entre Merton, entre Parsons, si quieren, no es obligatorio, pero digo, en esta idea, digo Parsons para pensar en el positivismo, digamos, ¿no? Como una cosa de pregunta-respuesta de esto que hablábamos el día que les decía la clase de metodología, ¿no? Como esta cosa de pensar desde una mirada teórica, desde donde ustedes se pueden parar si fueran el autor de tal teoría, y tuvieran que pensar, por ejemplo, en este caso, en subculturas criminales, ¿no? Una cosita que no les dije y que es importante, empiezan a completar la encuesta, que ya está, creo que ya les pasaron el link. Si no les pasaron, los volvemos a subir en el Meet, perdón, en el Drive o en el Facebook o en la plataforma. Pero es fundamental que la empiecen a cargar antes de que les demos las consignas del TP, ¿ok? Y me acordé de esto justamente por eso, porque trabajamos mucho el tema del marco teórico, que seguramente no lo van a trabajar para este primer TP, porque lo vamos a trabajar quizás al final en el segundo TP, pero está bueno esto de que ustedes, si piensan, por ejemplo, en vez de subcultura criminal, en una encuesta, como puede ser esta encuesta que ustedes van a completar, ¿desde qué teoría ustedes podrían justificar, pensar estos conceptos que están en la encuesta? ¿Sí? Por eso yo hago estas interpretaciones de cómo lo pensaría Durkheim, de cómo lo pensaría Merton, de cómo lo pensarían Sutherland, cualquiera de los autores que fuimos viendo, para que ustedes hagan ese ejercicio, ¿sí? Bueno, creo que no me olvido de nada, pero le doy la palabra a Anay, cualquier cosa les digo. Bueno, buenas noches. Nuevamente disculpen que tengo la cámara apagada, pero Telecentro sabe cuándo voy a tener una exposición y funciona muy mal esto en este momento. Bueno, yo les voy a comentar un poquito de Cohen, que es como el autor que vamos a profundizar hoy. Como datos anecdóticos, bueno, fue profesor de la Universidad de Connecticut en 1955, escribió una de sus obras principales, que es Delincuentes juveniles, la cultura de las pandillas, y bueno, como mencionaba Delphi, se formó con Parsons y fue colaborador activo de Sutherland, por eso este vínculo tan estrecho entre las ideas, ¿no? Y bueno,
Cohen verificó la existencia de estas subculturas criminales que venimos hablando, específicamente en bandas delincuentes juveniles, y estas bandas eran grupos que estaban organizados e integrados por jóvenes que se reúnen de manera habitual, y a la vez este grupo tiene una estructura jerárquica, y tienen criterios de admisión. O sea, no es un simple grupo, sino que hay como una organización interna, ¿no? Para Cohen, el tema de la territorialidad es muy importante. Pensemos en grupos de jóvenes en determinados barrios, en determinados lugares. Y bueno, Cohen entendía que esta subcultura tenía un sistema de creencias y valores, que a su vez estas creencias y valores se van vinculando con la relación, con la interacción con otros jóvenes, ¿no? Esta palabra, la interacción, tan importante para Sutherland, por ejemplo. Esta interacción con pares que están a su vez en la misma situación, entiende Cohen que se van generando a través de la cultura dominante. La oposición a esta cultura dominante o los conflictos que generan la cultura dominante son los que van a como reafirmar las creencias y valores de la subcultura, ¿no? Volvemos de nuevo, perdón que sea reiterativa, pero son grupos de jóvenes. Por otro lado, Cohen consideraba importante que la criminalidad no se explicaba por cuestiones psicológicas ni por la personalidad. Digo, esto ténganlo en cuenta cuando vean el recorrido de las demás escuelas criminológicas que vamos viendo, sino que entiende que la criminalidad puede existir en cualquier persona que entre en contacto con modelos que no sean respetuosos a la ley, básicamente. Bueno, por otro lado, hay como una idea de que las teorías de Merton, de funcionalismo, de la anomia, que vieron la clase pasada o en el video, y la de Sutherland, respecto al interaccionismo simbólico y demás, o sea, separadas, no explican a las bandas criminales. Pero juntas sí tienen capacidad de explicar el porqué de estas bandas delincuenciales, y entiende que estas bandas delincuenciales sufren una presión social, ¿no? Una presión social que explica el bloqueo de la satisfacción de ciertos individuos. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto y seguramente ahí les va a quedar más claro a qué se refiere con presión social, ¿no? Bueno, las subculturas están integradas por jóvenes de sexo masculino que pertenecen a familias de la clase obrera y usualmente cometen ciertos delitos que Cohen los va a clasificar, los primeros en expresivos o no utilitarios. Yo esto ahora se los voy a mencionar y después voy a poner un PowerPoint para que puedan hacer capturas si quieren o copiarlo. Entonces tenemos ciertos delitos que la primera clasificación es delitos que pueden ser expresivos o no utilitarios. Estos delitos no les sirven a los jóvenes para adquirir cosas, pero producen placer en sí mismas y a la vez generan un reconocimiento dentro de este grupo, ¿no? Grupo que, como les comenté anteriormente, tenía condiciones de admisión y una organización, con lo cual este reconocimiento tiene relevancia. Por otro lado están los delitos maliciosos, mediante los cuales genera placer molestar a la moral en general. A la moral en general y a quienes respetan la moral, ¿no? Por otro lado tenemos delitos negativistas, que se definen por oposición a la cultura general y son lo contrario a lo que espera la sociedad. Lo que espera la sociedad y lo que la sociedad considera que está bien, ¿no? Y después tenemos los variables, que son aquellos que no se especializan en un delito en sí, sino que
generan una gran variedad de delitos y a veces no llegan a ser delitos, pero son como infracciones. Anitúa en el libro da el ejemplo de faltar a clase, ¿no? Que parece un poco gracioso, que claramente no es un delito, pero bueno, está el ejemplo como para que lo tengan en cuenta. Sí, Ana. Perdón, tenía una pregunta. Cuando hablas de delitos negativistas, o sea, no todos los delitos entrarían bajo ese paraguas, digo, pensando que, por ejemplo, para Durkheim, la función del delito era como, bueno, que la gente reaccione, si no entendí mal, para reforzar las ideas que mantenían como unidas a la comunidad. Perdón si lo dije muy burdo, pero todavía lo estoy trabajando el tema. Pero entonces pienso, digo, no todos los delitos entonces serían considerados negativistas. Esa era la duda. Perdón, en realidad lo que está haciendo acá Cohen es describir distintos grupos que serían parte de la subcultura criminal, ¿no? O sea, está hablando como tipologías, digamos, de grupos que podrían ser subgrupos criminales, digamos, ¿no? Entonces cumplen con esas características, ¿sí? Cuando Durkheim habla de la teoría del delito en relación a la función del delito, y esto que vos mencionás, que está muy bien, que tiene que ver con que sirve, digamos, ¿no? Si pensamos en esta cuestión de la función, el delito para establecer estos códigos morales y porque a partir de la negación de lo que está bien o de lo que está mal, se hace positiva, digamos, la conducta. En este caso, ellos no están hablando de las normas morales, ¿sí? No están hablando de esta conciencia colectiva, no están hablando de lo grupal a nivel social, sino de estas subculturas, ¿sí? O sea, están dando detalles de cómo son estos tipos de subculturas que son criminales, ¿sí? Podría haber otros grupos o subgrupos de subculturas que no sean criminales y también podrían ser, tener una tipología. Por ejemplo, en la clase de Merton, que yo les grabé el video, él también hace una tipología de grupos, digamos, que no son de la subcultura, sino que tienen que ver con esta respuesta a la tensión entre la estructura y la cultura, que él dice que está en conflicto todo el tiempo, ¿no? Entonces, frente a esa posibilidad de respuesta hay diferentes modos. Esos modos, digamos, Merton los tipifica hablando de grupos que dan ese tipo de respuesta, ¿no? Bueno, esto sería algo parecido, algo similar que hacen los teóricos de las subculturas, pero hablando de subgrupos criminales, ¿sí? Perfecto. Gracias, perfecto. Bueno. Bueno, les decía este ejemplo de Anitúa de los variables que realizan una diferente gama de delitos y que a veces estos delitos... Ay, perdón. Ahí las repito. Sí, ahí vi el mensaje, ahí las repito. Tenemos los expresivos o no utilitarios, los maliciosos, los negativistas y los variables, que es lo que vamos ahora. Igual ahora se los voy a... Si quieren prefieren que se los pegue en el chat, si no, para tener la clasificación. Y continuábamos con los hedonistas a corto plazo. Estos, a diferencia del resto, o sea, no responden a acciones planificadas o elaboradas, sino que se dejan llevar más por impulsos para realizar la acción delictiva. Y a la vez se vinculan con los anteriores porque porque son variables, son delitos variables, como por ejemplo, delitos variables, quédense con eso, no quiero decir más nada para confundir. Y después tenemos, por último, a los reforzadores de la independencia del grupo. Este aspecto tiene que ver con conductas que refuerzan la autonomía y la solidaridad del grupo.
mediante conflictos con otros grupos o resistencias a otros grupos. Por ejemplo, la familia y la escuela. Es decir, mediante la oposición a la familia o la escuela o conflictos con estos actores sociales, Cohen entiende que se refuerza la autonomía y la solidaridad del grupo. Bueno, para Cohen es muy importante que estos jóvenes que integran estas bandas que venimos describiendo son bien de familia de clase obrera baja. Y volviendo a la idea de la presión social que mencioné anteriormente, Cohen entiende que en estos varones hay un mayor peso para satisfacer las demandas del estatus de la sociedad. Que básicamente, para hablar un poco del contexto, esta sociedad está integrada mayormente por hombres, era el actor social de la época y el trabajo estaba destinado exclusivamente a lo masculino. Entonces, la condición social o facilitaba o dificultaba el acceso a los requisitos para alcanzar el éxito, ¿no? Entre comillas, o este famoso sueño americano que hemos ya mencionado en clases anteriores. Entonces, esta presión social surge de los medios de comunicación, de la escuela y de la familia, ¿no? Es como que hay una exigencia del propio sistema a alcanzar el éxito. Cualquier similitud con la realidad es que el capitalismo triunfó. Bueno, y ¿qué implica alcanzar el éxito, no? Bueno, ser competitivo, tener capacidades, tener una buena educación, y bueno, al estar por así decirle, en la parte más baja de la estructura social, Cohen entiende que estos jóvenes experimentan sentimientos negativos de culpa, de rechazo, de resentimiento y de hostilidad frente a estas exigencias del sistema que les mencioné anteriormente. Bueno, a su vez, ante este conflicto que genera esta presión social, Cohen entiende que a los jóvenes se le ofrecen 3 vías de solución. Que estas soluciones son en realidad ante la falta de reconocimiento por parte del sistema y de la cultura en general, ¿no? Que bueno, reitero que apunta al sueño americano y al éxito al cual claramente no todo el mundo puede alcanzar. Entonces, estas 3 vías son: o se esfuerza para obtener un reconocimiento y encuentra la superación, que bueno, remitiendo a Merton, este sería el conformista, o renuncia a las aspiraciones del éxito y es un buen chico humilde, que volviendo a la clasificación de Merton, esto sería el ritualismo o la apatía. Lo menciono después, por favor, si pueden, miran el video que subimos como para comprender y hacer esta relación. O se acoge a la vida de la subcultura criminal, que es la que estamos analizando en esta clase. Para Merton esta es la función innovadora. Para Merton la salida es individual, para Cohen es social. Entonces, acá es donde se da un cambio de referencia de la cultura general que hablábamos al inicio de la clase por la adopción de la cultura criminal. Que en esta modificación es cuando el grupo reconoce y valora el comportamiento transgresor o delictivo. Es decir, se cambian los valores, ¿no? Y la delincuencia es un medio para conseguir el estatus. Este estatus que, como mencionábamos anteriormente, es la forma que el sistema tiene de valorar, por así decirlo. Ahí voy a compartirles un mini PowerPoint que hice para que puedan anotar esto porque son muchos conceptos. ¿Están viendo? Sí, se ve. Bueno, quieren que lo agrande, además está resumido, pero bueno, es para que puedan, porque viste que a veces uno no llega a anotar o alguna palabra no quedó, así que hice esto para que puedan tenerlo. Bueno, esto está, les digo, en la página 352 y 353 del libro de Anitúa, de la edición 2015, de la última edición, les digo por si quieren ir a buscarlo. Bueno,
¿Puedo dejar de compartir o Sí, gracias lo por dejo un compartir, ratito más? por hacerlo para que lo tengamos. Gracias. No, de nada, perfecto. Bueno, Hay una cuestión, perdón, sí. que me parece interesante de estas teorías de las subculturas criminales, que si se fijan, hablan siempre de la parte más baja de la pirámide social, ¿no? Si relacionamos esto con la clase que vieron de Sutherland, en donde Sutherland hablaba también de alguna manera de estos contactos diferenciales, en el que él describe, digamos, el proceso de aprendizaje para, por ejemplo, podríamos pensar en cumplir con una subcultura criminal, ¿no? Con formar parte de una subcultura criminal. Pero también Sutherland le pone otro condimento a esta mirada. ¿En qué aspecto le pone otro condimento? Sutherland solo mira la base de la pirámide. Serran hablaba también de los De los delitos de delitos de cuello cuello blanco. blanco. Exacto, muy Exacto. bien. Muy bien, entonces, si pensamos en esta teoría de la que recién habló Nay, que describe a los niños o jóvenes más pobres de la sociedad, que quieren llegar al éxito y no pueden, y por el fracaso cometen delitos a partir de la asociación con otros que están en la misma condición. ¿Qué diría Sutherland pensando en delitos de cuello blanco? Los delitos de cuello blanco están pensados con el mismo sector social de los que están hablando en las teorías. No, ¿no? No. Ok. Entonces Sutherland apunta a poder demostrar desde su teoría que existe un proceso de aprendizaje en el que, dependiendo de cómo fue ese proceso de aprendizaje, las conductas van a ser favorables o desfavorables al sistema, en el sentido de, por ejemplo, si lo pensamos en términos de Durkheim, al sistema cultural y moral y de valores que la conciencia colectiva describe, o si lo pensamos en términos de subculturas criminales, frente a valores que no están dentro de la subcultura dominante, ¿sí? Pero lo demuestra justamente a partir del análisis de grupos que no son nada más que el ladrón profesional, ¿sí? Que es otro de las investigaciones que él hace. Él no va a mirar nada más que a las personas que suelen estar en el sistema penal observados, ¿sí? A los que están en prisión en general, sino que va a intentar demostrar su teoría a partir de la mirada de otros grupos que no son los observados en general. En esa observación en el que él descubre o demuestra, porque él en realidad ya lo piensa antes de buscar si es así o no, digamos, tiene la hipótesis de que esto sucede en cualquier estrato social, pero lo demuestra con los delitos de cuello blanco. ¿Por qué lo demuestra? ¿En qué se parecen estas cuestiones que recién describía Nay, que solamente están observadas en el plano más bajo de la estructura, si pensamos en la teoría de... No se puede relacionar con la cuestión del éxito, o sea, si los jóvenes en sí delinquen para tratar de ajustarse a ese ideal, en base a lo que dice Cohen, de alcanzar el éxito del sueño americano, todo eso, cuando la gente en las posiciones, las personas en las posiciones sociales más altas cometen estos delitos de cuello blanco justamente para maximizar esos recursos que ya tienen, y en otras palabras, en otras formas visto como una cierta forma de éxito de, bueno, burla el sistema, tengo más recursos por no actuar como me dice el sistema.
Sí, burlo el sistema y cometo delitos, ¿sí? Porque esa es la cuestión fundamental en lo que descubre Sutherland. La acción delictiva existe en un grupo como en el otro, ¿sí? Que uno esté más legitimado o menos legitimado no tiene que ver con que sea un delito o no, ¿sí? Son delitos iguales. Y el proceso de aprendizaje, para Sutherland, y cómo lo demuestra, es el mismo. Es igual, se aprende de la misma manera, con características diferentes, porque los subgrupos tienen características diferentes, pero también es una subcultura criminal. El crimen organizado, la trata de blancas, qué sé yo, se me ocurren, no sé, el narcotráfico, que tiene que ver con grupos que están más por encima, o la evasión de impuestos, o no sé, la publicidad engañosa. Se me ocurren cosas que no son por ahí miradas desde la perspectiva del sistema penal en general, digamos, ¿no? Que siempre está como más puesto en el ladrón de gallinas, digamos, ¿no? En este ladrón profesional del que habla también Sutherland. Entonces, las subculturas criminales, que recién Nay describió perfectamente desde la mirada de Cohen, también se pueden mirar desde la mirada de Sutherland. También Sutherland está mirando subculturas criminales, pero lo que está haciendo es profundizar esa mirada y decir que no está solamente ligada a la parte más baja de la estructura social. Y también tiene que ver con esto que decía Nicolás con respecto a la tensión esta de la búsqueda del éxito, no porque no haya esta distribución desigual, digamos, que existe en el sistema capitalista en cuanto a los medios, no porque no tengan los medios, sino porque hay un concepto que también utiliza Merton, que tiene que ver con la privación relativa, que justamente tiene que ver con eso, con que la mirada de la privación, digamos, con esta cuestión que también el sistema capitalista construye constantemente, que es la necesidad, ¿no? No todos tenemos las mismas necesidades, pero sí todos tenemos necesidades, ¿no? Independientemente de dónde estemos dentro de la estructura. Y esas necesidades, lo que justamente tiene de perverso el sistema, es que se construyen todo el tiempo, no dejan de existir. No me siento conforme con lo que tengo, voy a buscar otra cosa, ¿sí? Excepto que esté este conformista, el que hablaba Nay recién, que es una de las tipologías que utiliza Merton para decir cómo hay respuesta frente a esta tensión, pero no todos nos comportamos de una manera conforme. Entonces, frente a al no estar conformes, tenemos diferentes salidas, ¿no? Una de las salidas puede ser esta conducta innovadora de la que habla Merton, o estas subculturas criminales de las que hablan los teóricos de la subcultura criminal, pero también Sutherland. Y lo más copado que tiene Sutherland es que no habla de causas, sino que habla de procesos, de cómo se construyen esas relaciones, esas acciones sociales para cumplir con ese gran sueño, con ese gran éxito. Así como pueden existir necesidades básicas como tener comida y robar para eso, hay quienes creen que pueden cometer delitos para cumplir con las exigencias que también tiene el sistema y no necesariamente tiene que ver con la comida, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, no sé, Nay, si vos querías hablar de otras cuestiones más. No, yo por mí estoy. No sé si a ustedes les quedó resonando algo esto de la presión social, del sistema, del éxito. A mí me parece muy piola esa parte, si les resonó en algo. Si no, todo bien, es viernes, son las 9. Cohen va a hablar también de otras reacciones, digamos, otras respuestas que no son necesariamente criminales, pero que sí tienen que ver con esta adaptación al sistema, ¿no? Por ejemplo, va a hablar de las clases medias, va a hablar de las subculturas conflictuales, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esto de esta tensión, que ellos no hablan de la tensión entre estructura y cultura, lo habla Merton,
pero sí en donde hay una necesidad, digamos, de tener y no tener los medios para hacerlos. En las clases medias eso también puede existir, sin necesidad de que eso termine siendo una subcultura criminal, pero sí conflictual, digamos, ¿no? Donde hay una tensión y también puede haber otra respuesta a esta tensión, que es la subcultura apática, que tiene más que ver con acciones de quedarse al borde, digamos, del sistema, ¿no? Más al margen, digamos. Pero bueno, dentro de lo que plantea Cohen y también lo plantea Merton como mirada de control social, digamos, acuérdense que nosotros siempre hablamos de conflicto y de control, digamos, es un par que trabajamos constantemente en todas las teorías. Va a decir Cohen, también lo va a decir Merton, en relación a esta cuestión del estado de bienestar, de poder aplicar, digamos, las posibilidades de la mejor manera o lo más distribuidas posibles para adquirir ese estatus al que todos supuestamente aspiran, ¿no? Y también Cohen va a agregar una cuestión que es como más original, digamos, en el sentido de que no estuvo tan trabajada como el estado de bienestar, que tiene que ver con esto de apropiarse de valores de las clases más bajas, como por ejemplo la solidaridad, que es como una postura, digo, más original porque en general estas cosas no funcionan mucho, quedan medio ahí en el olvido. Pero bueno, como una posibilidad o una intención de organizar la sociedad desde una perspectiva diferente, ¿no? Como que siempre los valores del estatus, los valores del éxito, están ligados siempre a lo que más tienen, ¿no? Entonces, la intención de Cohen es mirar desde lo valorable que puede existir dentro de los niveles más bajos, que a pesar de no tener las cuestiones materiales, sí tienen por ahí otros valores que están mejor distribuidos que en los sectores más altos de la estructura. Así que bueno, eso por mí creo que estamos. No sé si les queda alguna duda, si quieren trabajar alguna cuestión más. No, muy, muy clara la clase, profe. Buenísimo. Gracias. Bueno, genial. Si pueden ver el videito, genial, así lo pueden después relacionar con esta clase y les queda más claro. Y Merton es un autor re lindo. Si pueden, de verdad, consejos, véanlo porque está muy bueno. Bueno, como les decía, la clase que les di cuando les di metodología, finalmente no vamos a darles esa consigna que les mostré esa clase, no se las vamos a dar para este TP. Quizás se las demos para el TP2, ¿sí? Pero sí es importante, acuérdense, de completar el cuestionario porque el TP1 sí va a tener que ver con las respuestas que les den al cuestionario que vayan a completar antes de que les demos las consignas. Por eso es importante que las completen antes de que les demos el TP, ¿sí? No van a ser evaluados por las consignas ni por lo que respondan por las consignas y por lo que respondan en las preguntas del cuestionario, ¿sí? O sea, que contesten con libertad y en base a lo que realmente conocen, saben y piensan, ¿sí? Después, sí, seguramente van a tener que relacionar ese cuestionario con la consigna del TP. ¿Ok? Bueno, buenísimo. Por mi parte, estamos. Muchas gracias, buen fin de profe. Buen fin de. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.